Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy os traigo un vídeo de limpieza donde voy a estar haciendo algunas tareas del reto de abril. Por si alguien no lo sabe, cada mes propongo un reto con algunas tareas, la mayoría de ellas son de limpieza del hogar, pero también hay algunas de cuidado personal, para motivarnos un poquito entre todos y acordarnos de limpiar algunas cosas que se pueden olvidar. Voy a empezar por la limpieza de las sillas, que de vez en cuando me gusta darles un repasito con producto, y en este caso estoy utilizando agua caliente y un chorrito de oxígeno activo, que este es de aloe vera de la marca La Salud y también es desinfectante. Lo primero que he hecho es pasar el aspirador por si tenían algo de polvo y después las limpio bien con una bayeta bien escurrida. El oxígeno activo va genial para limpiar las tapicerías porque elimina las manchas, aunque si tenéis una vaporeta también las podéis limpiar con ella, con el accesorio para tapicerías. He preferido hacerlo así porque no todo el mundo tiene un limpiador de vapor, pero si os interesa estoy pensando en hacer un vídeo de todos los usos que tiene una vaporeta y todo lo que podemos limpiar con ella. Así que si os interesa que haga un vídeo sobre este tema, dejádmelo en los comentarios. Mis sillas son de terciopelo y la verdad es que se limpian muy bien, pero en mi opinión tienen una pega y es que a veces parece que estén manchadas. Si os fijáis, tienen que estar como siempre peinadas hacia la misma dirección porque si no, pues el terciopelo es así. Se quedan zonas más oscuras o a veces la coges, simplemente apoyas los dedos en ella y se quedan los dedos marcados y no es una mancha, sino que es por el tipo de tejido. No sé cómo explicarlo, pero creo que me entendéis. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows, let go like this. Antes de pasar a la siguiente tarea del reto, tenía que limpiar la mesa porque habíamos estado comiendo y no la había limpiado. Y no hay cosa que me dé más manía que tener la mesa sin limpiar porque al ser de cristal se ensucia muchísimo. Nosotros casi siempre comemos aquí en la mesa de centro porque al ser dos nos resulta más cómodo. Sí que es verdad que a veces comemos en la mesa redonda, alguna vez, pero casi siempre comemos aquí. El spray que utilizo, muchos ya lo conocéis, es de Mercadona y a mí personalmente me encanta para los cristales y los espejos. Just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. La siguiente tarea del reto es la limpieza profunda de la lavadora. Muchas personas creen que como la lavadora es un electrodoméstico que sirve para limpiar, no hace falta limpiarlo, y eso es un error porque acumula mucha suciedad, sobre todo en este compartimento de aquí debajo, en el tambor, en la goma y en el cajetín. Y si no le hacemos un buen mantenimiento pueden pasar varias cosas: que la ropa salga sucia, que salga con malos olores o que el electrodoméstico se estropee antes de tiempo. La verdad es que mi lavadora no está muy sucia porque la suelo limpiar una vez al mes y de esta forma no se ensucia tanto y voy mucho más rápido a la hora de limpiarla. Lo que hago siempre es primero limpiar la parte de abajo, el compartimento. Le saco el tapón al tubito y le quito toda el agua. Entonces quito el tapón de rosca y lo dejo en remojo junto con el cajetín, que también lo saco. Y mientras tanto limpio todo este hueco por dentro. Yo estoy utilizando Zoflora, que es un desinfectante concentrado que compro en Amazon, pero podéis usar el desinfectante o el limpiador que más os guste. Y me ayudo de este cepillo eléctrico que es de Temu y al ser pequeño me va muy bien para llegar a todos los rincones.
Your sorrows, let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party. Después limpio el hueco del cajetín, que aquí se acumula muchísima suciedad si no lo limpiamos a menudo porque se van quedando restos de jabón y también puede aparecer moho. Y os puedo asegurar que esto es un foco enorme de malos olores. Un consejo que os doy, que yo siempre hago, es que cuando terminéis de utilizar la lavadora siempre dejéis la puerta abierta hasta que se seque toda la parte del tambor y la goma, pero que también dejéis abierto el cajetín hasta que se seque por dentro, para que no se forme moho ni malos olores. Y de esta forma se mantendrá mucho más limpio. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright. Ahora con la ayuda del cepillito limpio el tapón de rosca del compartimento de abajo y también el cajetín. Al haber estado en remojo la limpieza es más fácil porque se ablanda toda la suciedad. Y el cajetín es muy importante que lo limpiemos porque quedan restos de detergente. I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Ooh, closer than before. And no one knows that I want you close. I'm not I just need you to know that I want you close. Ooh, closer than before. I know that we've been through a lot. Now we're hiding in the crowd. I'll be whatever you want me to be. You know I'm on your side. And I feel like I'm running in circles around. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Ooh, closer than before. And no one knows. Coloco todo en su sitio y lo siguiente que voy a limpiar es la goma por dentro, que como podéis ver mi goma no está sucia, porque siempre os lo digo en los vídeos de limpieza que seco la goma después de usar la lavadora, dejo la puerta abierta y os puedo asegurar que si hacéis esto la goma nunca se os va a poner negra. Otra cosa que siempre hago es dejar la puerta de la lavadora un poco entornada, nunca cerrada del todo, aunque por dentro esté totalmente seca, porque tengo comprobado que sale humedad y huele mal. Entonces por eso yo no soy partidaria de poner una lavadora panelable. Quedan muy bonitas en la cocina, eso está claro, pero están hechas para tener la puerta siempre cerrada. Y yo creo que es recomendable dejar la puerta de la lavadora siempre un poquito entornada. También limpio el tambor por dentro porque a veces quedan pelos o suciedad y lo estoy haciendo con el multiusos de bicarbonato de Fabulosa. También limpio la puerta por dentro y por fuera. Por fuera lo hago con el multiusos de Fabulosa, pero para limpiarla por dentro utilizo Cif Crema, ya que la suciedad se queda un poco más incrustada. Por eso es importante secar la puerta por dentro después de cada uso.
y ahora la voy a poner en marcha en vacío para que se limpie bien por dentro. Utilizo una cápsula de lavavajillas, lo hago de vez en cuando y me gusta mucho el resultado, y también añado una taza de vinagre de limpieza en el compartimento del detergente. Selecciono un programa de lavado con una temperatura alta, la más alta posible, puede ser 60 grados o 95 grados, que es lo que he seleccionado yo, aunque en algunas lavadoras tenéis la opción de limpieza de la cuba, que es para limpiar bien el tambor por dentro. La mía lo tiene, pero yo a veces lo uso y a veces no, voy alternando. La siguiente tarea del reto que voy a hacer es limpiar la campana extractora y los filtros. Los filtros en mi caso es tan sencillo como pulverizar desengrasante y meterlos en el lavavajillas, y la verdad es que salen perfectos y a mí me resulta muy cómodo. Y la campana por dentro la limpio con desengrasante también, el mismo que he utilizado para los filtros. En este caso es el de la marca Dusty, que lo podéis encontrar en supermercados Zeeman, y la verdad es que va genial. Me preguntáis mucho por la campana extractora y la verdad es que funciona muy bien. No voy a decir que no esté contenta con ella, porque sí que lo estoy, pero sí que es cierto que si ahora me hiciera una cocina nueva no pondría este tipo de campanas. Creo que me decantaría más por otras opciones, como por ejemplo por una placa de inducción con el extractor integrado. Aparentemente parece que no hay extractor porque va integrado en la placa de inducción y aprovechas el hueco para poner más almacenaje, por ejemplo. Para limpiar la campana extractora por fuera utilizo la misma mezcla que uso en los armarios de la cocina por fuera, que lleva 2 tazas de agua y 1 taza de alcohol. Vamos con la siguiente tarea, que es limpiar el desagüe de la ducha. Muchas personas olvidan limpiarlo y es muy importante hacerlo de vez en cuando porque es un foco muy grande de malos olores. Para limpiarlo suelo utilizar Cif, pero a veces también utilizo oxígeno activo. Las dos cosas van muy bien y me ayudo de este cepillito, que es el mismo que he utilizado para la lavadora. La verdad es que este cepillo lo uso muchísimo. No es necesario que lo limpiéis cada semana, aunque si lo hacéis está perfecto, pero sí que es importante que lo hagáis de vez en cuando. Yo no lo limpio todas las semanas y como podéis ver está bastante limpio, pero os animo a que vayáis a ver un vídeo que tengo en el canal de cosas que se nos olvidan limpiar, porque estuve mucho más tiempo de lo normal sin limpiarlo para hacer el vídeo, y así podéis ver lo que es posible que tengáis en el desagüe si no lo limpiáis. Can't be found. You stole every bit of me. Now I can't remember. Ooh, who I am, what I like, what I do, what I'm like when without you. Ooh, should've known you're too good to be true. You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me go, go, go. You don't think about me no more. Why can't I just let it go? Let it go, go, go.
La penúltima tarea del reto que vamos a hacer en este vídeo es limpiar las juntas del suelo. Podéis usar el limpiador de vapor también perfectamente porque funciona genial, pero yo en este caso voy a utilizar la pasta rosa de Pink Stuff, que me encanta para limpiar las juntas. Me ayudo de este cepillito que es muy estrecho y es especial para las juntas de los azulejos y del suelo, y nada, paciencia y frotar y frotar. Si os fijáis, mis juntas no son blancas, son de color marrón para que queden más disimuladas con el color del suelo, y la verdad es que estoy muy contenta porque la suciedad se disimula bastante bien. Sí que hay zonas que se ponen más oscuras, pero en general aguantan bastante bien y ya os digo, es imposible que se queden blancas porque no son blancas. I will make you answer for all of your mistakes, but I'm way too weak now, crawling on all fours, searching for something to keep me from going. Este es el cepillito que os digo, que seguramente ya lo habéis visto en un montón de sitios porque lo tienen en Amazon, en Temu, incluso me parece que en Teddy y en Action también lo tienen. Es muy económico y va genial para este tipo de cosas. Y la última tarea que vamos a hacer en este vídeo es la limpieza profunda de la aspiradora. Creo que esta es otra de las cosas que es fácil que olvidemos hacer. Y también es muy importante porque no podemos limpiar nuestra casa con un utensilio sucio. Así que para que la limpieza de nuestro hogar sea efectiva hay que hacerlo de vez en cuando. Estoy segura de que muchas personas no lo hacen porque no saben cómo hacerlo, así que espero poder ayudaros con este vídeo. Mi aspiradora es la Dreamy V11, pero yo creo que la mayoría de aspiradoras de escoba se tienen que limpiar de la misma forma. Hay que ir con cuidado porque hay algunas piezas que se pueden mojar y otras que no. Este filtro se saca y se puede limpiar, aunque de vez en cuando es aconsejable cambiarlo. De hecho, yo tengo que cambiarlo ya, así que voy a buscar a ver si encuentro recambios. Y sí, estoy limpiando la aspiradora en el fregadero. Que no haya drama, por favor, porque sé que alguna persona se me va a tirar al cuello. A ver, cada uno que lo haga como quiera. A mí me resulta mucho más cómodo hacerlo aquí, no tengo otro sitio para hacerlo. Y no pasa nada, después se limpia bien el fregadero y se desinfecta bien y listo. Para sacar el rodillo mi aspiradora tiene esta pestañita y como veis es muy fácil de sacar. Aquí se quedan muchos pelos enredados y bueno, lo sacamos con la mano muy fácil. Y ahora lo que hago es fregar el rodillo con agua y jabón y me ayudo de un cepillo para poder limpiarlo mejor. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Es muy importante aclararlo bien y escurrirlo bien para eliminar todos los restos de jabón.
Something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. Este es el cabezal de las tapicerías con el que limpio el sofá. Y nada, simplemente sacamos el cepillo que como veis tiene muchos pelos, le quito los pelos y lo limpio bien debajo del grifo y ya está. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. Y una vez que he limpiado todas las partes que se pueden mojar, limpio las que no se pueden mojar con toallitas húmedas, que pueden ser toallitas desinfectantes o normales. Una cosa muy importante es que antes de volver a utilizar la aspiradora hay que dejar secar todas las piezas completamente, por lo menos durante 24 horas y a poder ser al sol. Eso es lo que pone la aspiradora. En mi caso no tengo sol ni un rayito en mi casa, así que bueno, pues igual me tarda un poquito más en secarse, pero normalmente al día siguiente ya está bien. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. Y bueno, voy a dejar el vídeo aquí, espero que os haya gustado, que os haya motivado a limpiar vuestro hogar y hacer esas tareas que normalmente vamos dejando porque cuestan un poquito más. Contadme en comentarios qué tal habéis llevado el reto este mes de abril, si lo habéis podido acabar o si no. Y sobre todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.